Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos, y bienvenidos a unas nuevas crónicas de la geografía e historia del mundo conocido de Canción de Hielo y Fuego. En esta ocasión viajaremos hasta la Bahía de los Esclavos, donde dividiremos su explicación en 2 crónicas. En esta primera parte profundizaremos en su historia, concretamente en el antiguo imperio de Ys, la gran civilización que gobernaba la región antes del ascenso de los valirios. Y en la segunda parte conoceremos sus ciudades, leyes y costumbres actuales, con un repaso profundo sobre la cultura yscaria, que creo será de gran ayuda para comprender mejor la trama de Meereen. Estas son pues las crónicas de hoy, así que subid a bordo, navegad conmigo hasta el puerto de Astapor y comenzamos. Situada al sur de la zona central del continente de Essos, la próspera y rica Bahía de los Esclavos se alza como el centro del comercio esclavista del mundo conocido. Al oeste, la región se extiende desde la ciudad de Tolos, en las fronteras de la península de Valiria, continúa hasta Meereen por el Camino del Demonio y llega hasta las fronteras de Lhásar al este. Sin embargo, la cultura yscaria que se extendió por toda la bahía tiene su origen enterrado bajo las ruinas de Viejo Ys. Es, por tanto, una región construida y engrandecida siglo tras siglo a partir de las cenizas del antiguo imperio de Ys. Cuentan los maestres que durante la edad de los héroes de Poniente, en los tiempos de la larga noche, la ciudad de Viejo Ys conocía el amanecer de su época dorada. Situada en el Golfo de las Penas, en la región de Yscar, Viejo Ys alzó sus torres de ladrillos y enormes pirámides con la mano de obra de los esclavos, convirtiéndose en la sede de uno de los imperios más poderosos del mundo conocido. Se dice que el legendario fundador fue Graddan el Grande, figura que aún se venera entre la nobleza yscaria. El mismo que crearía las legiones de hombres libres con la que los yscarios se lanzarían a la conquista. Con sus altos escudos de bronce y sus 3 lanzas y la extraordinaria disciplina, obediencia y lealtad de estos guerreros, pronto ganaron fama de imbatibles y su campaña militar fue todo un éxito. Poco a poco, Viejo Ys y su eficaz ejército comenzaron a colonizar los territorios adyacentes, sometiendo a sus vecinos y dando paso al primer gran imperio al oeste de las montañas de los huesos. El símbolo de aquel imperio, que también sobreviviría a su caída, era la arpía, una criatura con rostro de mujer, alas de dragón en lugar de brazos, patas de águilas en lugar de piernas, generosos pechos femeninos y la cola curvada y ponzoñosa de un escorpión. La epopeya conquistadora del antiguo Ys les llevó a construir colonias incluso en Sozorios, como fue el caso de Zametar o la colonia penal de Goros. Más al oeste fundaron la ciudad de Gorjai, actual ciudad de Gogosos, la más grande de las islas Basilisco. Al norte de la bahía, cerca de la frontera del antiguo imperio de Sarnor, llegarían a establecer un próspero mercado de esclavos en Haddan Mo, y siguiendo el río Skazajadjan extenderían sus dominios con ciudades ahora en ruinas, como Krazaj Has. Pero de todas las urbes importantes que se fundaron en aquella época, las que perdurarían hasta nuestros días fueron las que encontramos en las costas bañadas por la bahía, las ciudades de Astapor, Yunkai y Meereen. En aquellos tiempos, las colonias yscarias eran ricas en cobre, lo que les permitía crear armas y utensilios de bronce, así como comerciar con este material, que entonces era muy preciado. A lo largo de la bahía también había extensos campos de cedros que ofrecían sombra a la tierra y permitían la agricultura. Tenían por supuesto su propia religión, con diferentes dioses cuyos nombres desconocemos, así como su propio idioma, el yscario, y usaban glifos en su escritura. Palabras como Misha, que en la lengua común significa madre, provienen de esta lengua. En esta época también encontramos el origen de las famosas arenas de combate. Dicen los yscarios que la naturaleza de estos combates es esencialmente religiosa, un sacrificio de sangre a los dioses de Ys, un arte mortal que no es una simple matanza, sino una exhibición de valor, fuerza y habilidad que complace sobremanera a sus dioses. Aunque a ojos de otras civilizaciones no es más que una excusa para lanzar a los esclavos y criminales a un foso para que se maten entre sí o con todo tipo de bestias.
En cuanto a su forma de gobierno, tenemos pocos datos, pero hay que tener en cuenta un detalle del libro Danza de Dragones, donde Hithar Zul Lorak, consorte de Daenerys, es presentado como vástago de Ys y octarca del antiguo imperio. Sabemos que hay tradiciones giscarias que se mantendrían a lo largo de los siglos, y desde la página web westeros.org, Ciudadela del Saber de Canción de Hielo y Fuego, sugieren la posibilidad de que estos títulos sean parte de los vestigios del antiguo imperio. De ser así, es posible que el título octarca se refiera a que el antiguo imperio estuviera regido por un consejo de 8 gobernantes de diferentes regiones, por debajo de un emperador, aunque esto es algo que aún no se nos ha confirmado en los libros. Sea como fuere, bajo aquel gobierno, el antiguo Ys conoció sus años de esplendor. No sabían los giscarios, sin embargo, que su peor enemigo se ocultaba entre los fuegos de las 14 llamas, al oeste de la Bahía de los Esclavos, allí donde los valirios aprendieron a domar dragones, el arma de guerra más poderosa del mundo conocido. Se dice que, hace 5000 años, cuando el mundo aún era joven, estalló la primera de las 5 grandes guerras que se libraron entre el feudo franco de Valiria y el antiguo imperio de Ys. Sabemos que durante la Segunda Guerra, el conflicto entre la arpía y el dragón llegó hasta las fronteras del reino de Sarnor, lo que obligó a los altos reyes sarnoríes a tomar partido en ella, uniéndose a los valirios frente a las legiones de hierro de Ys. En la Tercera Guerra, los conflictos se extendieron hasta las aguas del Mar del Verano, donde los valirios tomaron la ciudad de Gorjai, rebautizándola como Gogosos y convirtiéndola en una colonia penal. En la Cuarta Guerra, los altos reyes de Sarnor, que habían luchado unidos en las 2 anteriores junto a los valirios, se hallaban ahora divididos entre sí, y hubo quienes lucharon en uno u otro bando. En esta ocasión, los giscarios perdieron la colonia de Zametar a manos de los señores dragón. Hay que añadir que no todo fueron derrotas para los giscarios. Además de Graddan el Grande, existieron otros personajes históricos como Mazdan el Magnífico, Harrak el Hermoso y Zarak el Libertador, cuyo rol desconocemos, pero aún son recordados por las casas nobles giscarias, por lo que posiblemente sus hazañas tuvieron lugar durante el ascenso giscario o en alguna de estas guerras. Y en las paredes de algunos salones de la gran pirámide de Mirin podemos encontrar antiguos tapices muy descoloridos, así como representaciones de algunas victorias de los giscarios frente a un ejército valirio derrotado, sometido al yugo y encadenado. Pero la realidad es que en la quinta y última guerra, los dragones fueron la perdición del viejo imperio. Sus imponentes murallas de ladrillos fueron derribadas, sus pirámides, templos y hogares reducidos a brasas y cenizas por las llamas de las bestias aladas. Sus árboles fueron calcinados y sus campos sembrados de sal, azufre y cráneos. La mayor parte de sus dioses murieron, su pueblo fue asesinado o esclavizado, y hasta el idioma giscario caería en el olvido. El ascenso de Valiria supuso el fin del imperio, pero el pueblo giscario no desapareció al completo, y durante siglos vivieron sumisos a la sombra del feudo franco, que esclavizaba cada nueva civilización conquistada. La mayor parte de las nobles casas giscarias cayeron junto a la ciudad de Viejo Ys, pero algunos de sus descendientes, puros o mestizos, sobrevivieron, y también otras colonias que con el tiempo irían ganando poder, como fue el caso de Astapor, Yunkai o Meereen. Los giscarios mantuvieron el uso de glifos en su escritura, pero empezaron a hablar en alto valirio o en dialectos surgidos a partir del valirio, mezclado con el giscario, que poco a poco se fue extinguiendo, mientras el feudo franco extendía su dominio a lo largo del continente. Así sucedió durante miles de años, hasta que en el 114 antes de la conquista tuvo lugar el gran cataclismo que destruyó Valiria, momento en el que el continente de Essos se convirtió en un avispero. Mientras las ciudades libres luchaban por los despojos de Valiria, los Dothraki sembraron el pánico desde el este, arrasando con pueblos, ciudades y reinos. Los giscarios perdieron algunas de sus colonias a manos de los señores de los caballos. Pero como contrapartida a todas estas calamidades, el yugo del feudo franco había desaparecido y los giscarios lograron sacudirse las cadenas y regir su propio destino.
Según nos cuenta la Gracia Verde Galaza Galare, la ausencia de árboles tras la caída del imperio provocó que los campos se quemaran con el sol y fuera imposible continuar con el cultivo, y el cobre que abundaba en las colinas Giscarias ya no tenía el valor de antaño, y la región solo encontró una alternativa como motor económico: la trata de esclavos. Pero en lugar de conseguirlos en conquistas como lo hacían antes, ahora tenían que comprarlos y criarlos. Así, en los últimos 400 años, el poder giscario ha prosperado en las ciudades costeras de Astapor, Yunkai y Mirin, convirtiéndose en el eje del tráfico de esclavos, el lugar donde los Khals Dothrakis y los corsarios de las Islas Basilisco venden a sus prisioneros al resto del mundo, que acuden allí para comprarlos, dando a la región el nombre de la Bahía de los Esclavos. No obstante, de todas las ciudades giscarias, la más pujante es también la más pequeña y más joven, la ciudad de Nuevo Gis, situada en una isla al sur de la bahía. Esta ciudad no carece de grandeza y su puerto es parada habitual en la ruta marítima y comercial que lleva al este. Sus aspiraciones de grandeza le han llevado a formar legiones de hierro, inspiradas en las legendarias legiones del antiguo imperio. Tal es su fuerza militar, que llegado el momento serían capaces de reunir a 36.000 hombres divididos en varias legiones, acompañados de un centenar de elefantes de guerra. Legiones formadas por hombres libres que pretenden recuperar la gloria del viejo Gis. Y es en este punto en el que encontramos la Bahía de los Esclavos cuando Daenerys Targaryen desembarca en Astapor en el libro Tormenta de Espadas. ¿Cómo son las ciudades giscarias en este momento de la historia? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Qué grandes casas gobiernan Mirin? ¿Y qué esconden los distintos niveles de su gran pirámide? Son preguntas a las que daremos respuestas en las siguientes crónicas. Hasta entonces, agradecer como siempre el apoyo incondicional de mis mecenas de Patreon y a vosotros por estar aquí conmigo semana tras semana. Recuerda darle a like si te gustó el vídeo, compártelo en tus redes sociales y suscríbete para que sigamos creciendo.